Fuera de la crítica feroz de un escéptico, la teoría cuántica es una de las mayores revoluciones en la física moderna. Dentro de una mente cerrada, es un concepto demasiado abstracto para aceptar. Desde una perspectiva cognitiva, la lectura activa una serie de procesos en el cerebro que implican la comprensión lingüística, la memoria y la integración de información nueva. Un libro es más que una fuente de entretenimiento, es una herramienta de estímulo intelectual. Al igual que la mente necesita estímulos externos para generar un aprendizaje significativo, las ideas contenidas en un libro sirven como un modelo cognitivo que, al ser procesado, puede promover el cambio en las estructuras neuronales, mejorando nuestra comprensión del mundo. Los libros operan como catalizadores para la evolución personal, pero, a pesar de eso, la actitud con la que abordamos este conocimiento es muy importante. Una actitud de escepticismo o de sobrecarga cognitiva puede obstaculizar este proceso de integración y aprendizaje. En este caso, procederemos a analizar 4 libros que, desde una perspectiva interpretativa, considero fundamentales para que podamos, de manera sistemática, dar pasos informados y racionales en el proceso de transformación de nuestra psique, así como para comprender con mayor precisión los mecanismos que rigen el funcionamiento del mundo. Sin más preámbulos, comencemos. Número 1. No quiero comodidad, quiero a Dios. Quiero poesía, quiero peligro real. Quiero libertad, quiero bondad. Quiero pecado. La ciencia ficción temprana era en gran medida utópica, mostrando un mundo donde el progreso y la tecnología llevaban a una sociedad mejor para todos, o al menos para los grupos que los autores recordaban incluir. Esto tiene sentido, ya que las primeras obras de ciencia ficción provienen principalmente de Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. En estos 3 países, durante la última parte del siglo XIX, las cosas parecían estar mejorando. Aunque todavía había muchos conflictos, generaciones enteras crecieron en una época en la que, año tras año, la persona promedio era más próspera, más saludable y tenía mayor control sobre su destino político. Por lo tanto, los autores simplemente especulaban que esta tendencia continuaría, los avances en medicina nos harían inmunes a las enfermedades, las máquinas liberarían nuestras vidas del trabajo y las monarquías decadentes que aún persistían en Europa, inevitablemente darían paso a la libertad democrática universal. Entonces ocurrió la Primera Guerra Mundial, junto con la Revolución Rusa, y empezaron a aparecer grietas en este ideal. Elementos más oscuros y menos optimistas comenzaron a infiltrarse en la ciencia ficción. Sin embargo, los felices años 20 mantuvieron estos elementos bajo control, hasta que llegó la Gran Depresión. El fascismo comenzó a extenderse por Europa, Rusia pasó de la ingenua esperanza radical al totalitarismo estalinista, y la democracia retrocedía. La idea de que el capitalismo nos llevaría a una vida próspera y sencilla se desmoronaba en las llanuras del sur de Estados Unidos. Fue en ese momento cuando la literatura distópica realmente comenzó. Una de las obras más determinantes en este género es Nosotros, una novela pionera escrita por un autor soviético pero publicada por primera vez en Nueva York. Nosotros es la primera novela que verdaderamente pinta para el ser humano la posibilidad aterradora de que, en lugar de una sociedad más libre y liberada, los avances tecnológicos nos lleven a la conclusión lógica de la mecanización, a la idea de que los seres humanos no son más que piezas de una enorme máquina estatal, y que el esfuerzo colectivo será deformado en una homogeneización de la humanidad para convertirnos en partes fácilmente intercambiables. Esta idea se retoma en la primera gran novela distópica inglesa, Un mundo feliz. En esta sociedad, las personas nacen en castas específicas basadas en el trabajo para el que el gobierno considera que están física y mentalmente capacitadas. Basada en una comprensión creciente de la psicología y la farmacología, Un mundo feliz describe un escenario en el que todos son condicionados desde una edad temprana para aceptar su rol en la sociedad y conformarse a sus reglas. Si alguien comienza a sentir emociones prohibidas, como tristeza o depresión, se le anima a tomar soma, una droga opioide que suprime los sentimientos negativos y mantiene el orden social. La historia sigue a 2 forasteros, un poeta y un psicólogo, que luchan contra las restricciones de este mundo aparentemente perfecto y ordenado. En sus viajes, llegan a una reserva donde el sistema mundial ha permitido que algunas personas vivan de manera tradicional, con religión, enfermedad, arte y tragedia. Llevan a uno de estos salvajes, como los llaman, a su sociedad perfeccionada. Como era de esperarse, este salvaje no se integra bien, y todos terminan siendo llevados ante el controlador mundial residente de Europa Occidental para enfrentar el exilio. Esta es quizá la parte más importante del libro,
ya que presenta algo que pocas novelas distópicas hacen, un argumento a favor de la distopía. El controlador mundial, llamado Mustafa Mond, es uno de los pocos en la sociedad que conoce el mundo antes del Estado mundial. Ha leído libros antiguos y reflexionado sobre cómo solían ser las cosas. En una discusión sobre por qué la sociedad de un mundo feliz no puede entender obras como Otelo, y por qué no se crea nada similar en la actualidad, dice: no puedes hacer flautas sin acero, ni tragedias sin inestabilidad social. El mundo ahora es estable, la gente es feliz, obtienen lo que quieren y nunca desean lo que no pueden tener. Están seguros, nunca se enferman y no temen a la muerte. Son felizmente ignorantes de la pasión y la vejez. No tienen madre ni padre, ni esposas, hijos o amantes por los que sentir intensamente. Están tan condicionados que prácticamente no pueden evitar comportarse como se supone que deben hacerlo. Y si algo llega a salir mal, ahí está su soma. John el Salvaje responde: todo esto me parece bastante horrible. Entonces, el controlador ofrece el argumento central del libro. John, por supuesto que parece bastante horrible. La felicidad real siempre parece bastante vulgar en comparación con las compensaciones exageradas para la desgracia. Y, por supuesto, la estabilidad nunca es tan espectacular como la inestabilidad. Estar contento no tiene el glamour de una buena lucha contra la adversidad, ni el dramatismo de una batalla contra la tentación, o de una derrota fatal a manos de la pasión o la duda. La felicidad nunca es grandiosa. Eso es lo que hace de Un mundo feliz la obra perfecta para iniciar la exploración de las distopías, porque plantea la pregunta de ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo podría una sociedad moderna convertirse realmente en una distopía? Número 2. Casi un siglo después de su concepción, y tras años de negociaciones con el patrimonio de Jung para su publicación, el editor del Libro Rojo, Sanu Shamdasani, resume la obra. El tema general del libro es cómo Jung recupera su alma y supera el malestar contemporáneo de la alienación espiritual. Esto se logra finalmente a través de habilitar el renacimiento de una nueva imagen de Dios en su alma, y el desarrollo de una nueva cosmovisión en forma de una cosmología psicológica y teológica. Para quienes no estén familiarizados, Carl Jung fue un psiquiatra suizo de enorme influencia en la primera mitad del siglo XX. Fue el fundador de la psicología analítica y afirmó que sus muchos avances científicos surgieron completamente de los eventos revelados en el Libro Rojo. Su cercano colega, Sigmund Freud, consideraba a Jung su hijo mayor adoptivo, su príncipe heredero y sucesor. Sin embargo, su relación llegó a su fin en 1912, cuando Jung publicó Psicología del Inconsciente, lo que rompió bruscamente con las teorías de Freud. Todos los que lo conocían profesionalmente lo abandonaron, salvo dos de sus colegas. A raíz de esta censura rotunda, entre 1913 y 1914, tuvo 12 visiones distintas que podrían considerarse precognitivas. Estas visiones apocalípticas ocurrieron en los meses previos a la Primera Guerra Mundial. Se podría decir fácilmente que Jung, entonces con 38 años, estaba al borde de una crisis de mediana edad. En medio de una severa turbulencia profesional, un romance no marital, y un mundo al borde de la guerra, Jung emprendió lo que más tarde llamaría su experimento más difícil. El Libro Rojo es su relato escrito e ilustrado de estas experiencias. En 1913, Jung comenzó su confrontación con el inconsciente a través de un proceso que llamó imaginación activa, una técnica de meditación donde los contenidos del inconsciente se traducen en narrativas, imágenes o se personifican como entidades distintas. Aunque no creo que Jung lo etiquetara como tal, parece que entraba en un estado hipnagógico, la zona de transición o el borde del caos entre la vigilia y el sueño. Jung se involucra en esta práctica crepuscular, excavando y sumergiéndose en las profundidades del subconsciente durante años. El Libro Rojo original es masivo, encontrado en un folio de cuero rojo, y pesando casi 10 libras. Contiene más de 400 páginas de texto manuscrito en caligrafía medieval, con 53 magníficas pinturas a página completa. Estilísticamente, el Libro Rojo debe mucho a Así habló Zaratustra de Nietzsche y a la Divina Comedia de Dante. Al igual que en el infierno de Dante, Jung debe descender al inframundo para redimir su alma perdida. Jung compartió el contenido del Libro Rojo con unos pocos colegas de confianza, razonablemente preocupado de que pudiera dañar su reputación como científico y etiquetarlo como místico. Durante casi medio siglo después de la muerte de Jung, su familia lo mantuvo oculto de los académicos. El Libro Rojo está dividido en 3 partes, y a lo largo de él, Jung conversa con su alma, serpientes, Gilgamesh, Dios, Cristo,
el diablo, y más prominentemente, figuras bíblicas como Salomón y Elías. Al igual que el Virgilio de Dante, el profeta Elías es el guía de Jung a través del inframundo. Aunque los relatos son profundamente personales, Jung deseaba desenterrar una experiencia humana universal subyacente. Estos no son solo diálogos consigo mismo, sino con la carga de la historia humana, una revelación del inconsciente colectivo. Una gran lucha para Jung fue su intelecto sobredesarrollado, en el cual confiaba en detrimento de la otra mitad de su alma. De manera natural, los genios tienden a sobrevalorar su inteligencia. Esta dicotomía se divide entre el logos, representado por Elías, y el eros, simbolizado por Salomé. Logos es el término griego para la racionalidad, mientras que eros es el deseo de totalidad y conexión con otros seres conscientes. Puedes entender el logos como orden y el eros como desorden. En el trance mítico poético de Jung, Salomé, que representa tanto a Eros como a su alma, está ciega porque esa parte de ella no se ha desarrollado. Aunque Jung avanza en la integración de Eros, al final del libro rojo, simbolizado por el hecho de que Salomé recobre la vista, nunca parece aceptar completamente su alma. A finales del siglo XIX, Nietzsche escribió famosamente, «Dios ha muerto», expresando la idea de que la era de la Ilustración, la ciencia y la razón, lo habían matado. Jung no está de acuerdo con un enfoque gnóstico que plantea que Dios puede resucitar como una experiencia psicológica o arquetipo. Mientras dejemos a Dios fuera de nosotros, aparente e intangible, es insoportable y desesperanzado, pero si lo convertimos en fantasía, está en nosotros y es fácil de soportar. Jung se da cuenta de que debe encontrar un equilibrio con Dios y no matarlo con su ego inflado e intelecto. La lección última es que la divinidad solo es alcanzable a través de una integración adecuada, caminando por el camino medio. Hay un extracto del libro rojo que me impactó bastante, dice lo siguiente. La plenitud y la vacuidad, la generación y la destrucción, son lo que distinguen a Dios y al diablo. La efectividad es común a ambos, la efectividad los une. La efectividad, por lo tanto, se erige por encima de ambos y es un Dios por encima de Dios, ya que une la plenitud y la vacuidad a través de su efectividad. Solo hemos arañado la superficie de esta obra histórica, que recomiendo encarecidamente que leas por ti mismo. Aunque, como señala un psicólogo, hay que tener cuidado al leer a Jung, porque reorganizará tus estructuras cognitivas. Número 3. No habrá curiosidad, ni disfrute del proceso de la vida. Todos los placeres que compiten serán destruidos. Pero siempre, no olvides esto, Winston. Siempre habrá la embriaguez del poder, que aumenta constantemente y se vuelve cada vez más sutil, siempre en cada momento. Si quieres una imagen del futuro, imagina una bota pisando una cara humana para siempre. Quizás la novela distópica más influyente de todos los tiempos es 1984. Esta proporcionó al mundo una visión del futuro donde las fuerzas fascistas y totalitarias ejercen un dominio absoluto. Pero para entender 1984, tenemos que entender a su autor, George Orwell, y lo que él trataba tan desesperadamente de advertirnos. Orwell fue un socialista y un ardiente antifascista durante toda su vida. En 1936, a la edad de 33 años, se enlistó para luchar en la Guerra Civil Española, y esto no fue una hazaña menor. El gobierno británico, intentando mantener la paz con la Alemania nazi, que ya se había alineado en el conflicto, prohibió a sus ciudadanos el voluntariado para luchar por la República Democrática de España. Pero la Unión Soviética estalinista apoyaba a la República, y a medida que la guerra comenzaba a ir mal para la causa republicana, la influencia soviética comenzó a ganar más y más poder. Los republicanos, antes amantes de la libertad, comenzaron a volverse unos contra otros, sucumbiendo a la misma prueba de pureza ideológica que la Unión Soviética había adoptado bajo Stalin. Así que cualquiera que no fuera un comunista al estilo soviético, estaba siendo etiquetado como fascista y expulsado del país o encarcelado. Orwell mismo tuvo que huir, y fue una experiencia que marcaría el resto de su vida. Le hizo darse cuenta de que el totalitarismo en todas sus formas, no solo el fascismo, era una amenaza para el futuro de la humanidad. Escribiría sobre esto en su excelente homenaje a Cataluña, donde relata sus aventuras en la Guerra Civil Española. Y mientras esta analogía sería útil, donde sus ideas realmente calaron, fue en su clásico de 1949-1984. Él imaginó una versión de Gran Bretaña dominada por un gobierno totalitario al estilo soviético. Es un estado de vigilancia con cámaras en cada hogar y vecinos preparados para traicionar a sus vecinos en el trabajo, en casa o caminando por la ciudad.
Uno debe conformarse con los pensamientos del partido, y lo aterrador es que la gente encuentra esto reconfortante. El Gran Hermano es una figura venerada, aunque nadie sabe si realmente existe. Su mirada vigilante los mantiene a salvo y encuentra a los traidores. Pero a diferencia de la sociedad en un mundo feliz, hay poco en la Inglaterra de 1984 que se pueda incluso argumentar como mejor que el mundo que conocemos hoy. Los edificios están en ruinas y la comida a menudo tiene que ser racionada. Los servicios gubernamentales son casi inexistentes, y el progreso científico parece limitado a fines militares y de propaganda. De hecho, gran parte del trabajo de la sociedad está dedicado a la propaganda. Los periódicos se editan nuevamente para eliminar los nombres y fotos de personas que el partido ya no aprueba. Se dan discursos constantemente sobre lo terrible y malvado que es el mundo fuera de Inglaterra. Esta idea es el verdadero corazón del libro y podrías preguntarte, si la sociedad era tan terrible, ¿por qué la gente no se rebeló? Y tal vez lo hagan a largo plazo. Tal vez, como el personaje principal, alberguen en lo más profundo de su ser un odio hacia el partido y quieran verlo destruido. Pero la población está constantemente distraída de eso por la xenofobia, el nacionalismo y el odio. La idea que Orwell nos presenta es que las personas lo suficientemente sutiles y brutales pueden tomar esa insatisfacción sin dirección, esa ira sin propósito de una sociedad, y enfocarla hacia lo que deseen, usándonos para dañarnos a nosotros mismos. Hay muchas veces a lo largo de la historia que un grupo expresa una creencia, y luego su líder, por cualquier fin pragmático que desee, defiende la creencia opuesta y todos los que lo siguen no solo cambian lo que creen, sino que niegan haber creído alguna vez en algo diferente. Esta es la advertencia que 1984 nos proporciona. Nos dice que nos detengamos, que nos paremos en ese momento y recordemos lo que realmente creemos, en lugar de lo que el grupo al que pertenecemos nos dice. Número 4. En los últimos tiempos, el filósofo y sociólogo Byung-Chul Han ha captado un interés notable por su análisis crítico de las sociedades contemporáneas, particularmente por su enfoque sobre el agotamiento psicológico derivado de las demandas de la modernidad. Uno de los aspectos más destacados de sus escritos es la manera en que logra mantener sus libros en una longitud adecuada para tratar de manera efectiva los temas sin extenderse de manera innecesaria. Entre sus trabajos más influyentes, La Sociedad del Cansancio se destaca como su obra más reconocida. En este libro, él explora cómo las exigencias de rendimiento y la sobreexposición a la productividad en la sociedad moderna generan un agotamiento mental y emocional, transformando la experiencia humana en una constante búsqueda de eficiencia que conlleva a la alienación. Es normalmente y probable que estés muy interesado en la idea de la superación personal, y creo que eso está bien. Pero Han plantea un importante contrapunto a esta idea. Le preocupa que podamos obsesionarnos tanto con nuestros logros y nuestras mejoras que nos agotemos en el proceso. Han es sumamente crítico con lo que él llama un exceso de positividad en nuestro enfoque de la vida. Es decir, pensamos que todo es posible y que, si solo nos esforzamos lo suficiente, nuestros sueños estarán al alcance. No hay nada de malo en esto en principio, tal vez sea lo que alguien necesita oír si se siente completamente impotente en la vida. Pero Han cree que esto también puede llevarse a un extremo poco útil. Si creemos que podemos lograr cualquier cosa, entonces, si aún no hemos alcanzado lo que queremos, concluiremos que debe haber algo mal con nosotros. Pero esto simplemente no siempre es así. Todos tenemos limitaciones genuinas en lo que podemos hacer, lograr y controlar. Pretender que no tenemos estas deficiencias es una forma de positividad tóxica que nos deja siempre castigándonos por no alcanzar lo casi imposible. Además, Byung-Chul Han habla sobre todas las cosas que muchos de nosotros hemos olvidado valorar en nuestra búsqueda del logro individual y el éxito económico. Por ejemplo, cree que este énfasis en el logro nos lleva a ver a nuestros amigos y seres queridos como vectores para nuestros logros, en lugar de personas en su propio derecho. Esto significa que luchamos por detenernos y sumergirnos en las alegrías de pensar profundamente sobre un tema, o permitirnos descansar verdaderamente. Han discute cómo incluso el concepto de descanso ha sido subordinado al valor del trabajo. No descansamos porque el descanso es una parte noble e importante de la vida, más bien, descansamos para recargar energías para nuestro trabajo. Para Han, muchos de nosotros hemos dejado de trabajar para vivir y hemos comenzado a vivir para trabajar. Y lo más importante, para muchos de nosotros esto no es impuesto desde fuera, sino desde dentro. En lugar de estar bajo la supervisión de un externo que nos amenaza con castigarnos si no cumplimos una cuota,
Estamos constantemente presionándonos a nosotros mismos para lograr más, incluso cuando ya no nos hace felices, y en cambio, está haciendo lo opuesto, dejándonos miserables, agotados y quemados. Muchas personas han caído en el hábito de verse a sí mismas como un simple medio para un fin, viviendo para lograr, para mejorar, pero este trabajo nos recuerda el peligro de ir demasiado lejos en esa dirección. Está muy bien retrasar la gratificación y trabajar para nuestro futuro, pero asegurémonos de que ese futuro sea el que queremos, y no uno que consista en una serie de logros, ninguno de los cuales nos traiga una gota de contento. Y recuerda, tal como aprendemos de Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta.